Es un gusto siempre estar exponiendo la palabra, un privilegio, una responsabilidad también. Y vamos a ver el día de hoy. Recuerden que hemos comenzado una serie que se llama Respuestas. Y pues si se llama así la serie Respuestas, pues los títulos de la serie deben de ser preguntas, ¿verdad? Porque si no, no podríamos responder algo. Esta serie de respuestas tiene como propósito, obviamente, dedicarnos, pero el poder llevarnos a conocer lo que Dios es, lo que Dios quiere de nosotros, algunos aspectos que estaremos hablando también del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, para conocerle más. Y no hay mejor forma de conocerle que a través de su palabra. Así que vamos a orar para ponerlo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, de tu sabiduría y que tu Padre Santo nos ayudes a comprender cada vez más, Señor, la esencia de lo que tú eres. Todo lo que te rodea, Señor, en tus tres manifestaciones, del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y Padre bendito, te queremos, Padre Santo, dar toda la honra y la gloria. Bendice, Señor, Padre Santo, nuestras vidas a través, Padre Santo, de este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema 3 se llama ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Hemos aprendido ya en los dos temas anteriores. En el primer tema hablamos acerca de quién es Dios a través de su nombre. Su nombre, de verdad, esencialmente, que habíamos hablado acerca de Jehová o Yahvé. En el segundo tema, que vimos precisamente el domingo por la tarde, ¿cómo es Dios? Y la Biblia da respuesta con relación a su carácter, con relación a su naturaleza, a través de otros nombres que son utilizados en la palabra de Dios en el hebreo. Que nuestra Biblia, ¿verdad?, simplemente pues tradujeron solamente como Dios o Señor. Pero ya cuando adentramos en los nombres de Dios, podemos entender que también muestran su carácter. Así que, una vez que hemos entendido su carácter a través de sus nombres, y a través de eso podemos depositar nuestra confianza en Él, toda nuestra confianza, creo que el hombre, ¿verdad?, y es una enseñanza, una verdad bíblica, el hombre fue creado con el propósito de tener comunión con Él como su creador. Dios, hermanos, jamás se desatiende de sus hijos, jamás se desatiende de ellos. Él nos ama, ¿lo creemos? Y jamás Él estará enfocado de forma errada hacia nosotros. Pero hay que comprender algo, hermanos. En cuestión precisamente de la relación hijos-padres, hablando entre papás humanos e hijos humanos, algunos papás, ¿verdad?, pierden el enfoque con relación a la forma de educar a sus hijos y de guiarlos. Así que nuestro Dios, ¿verdad?, simplemente no va a querer un error semejante. Él no nos tratará como el hijo consentido, que exige de su padre todo capricho que se le ocurra. Esto lo podemos notar a veces en algunos pequeños y algunos padres que caen en esta equivocación. Podemos notar que simplemente pues se está creando, ¿verdad?, vamos a decir, un pequeño Godzilla, ¿no?, un pequeño monstruo que al crecer va a dar muchísimos problemas. Pero por el contrario, Dios muestra un amor que es intencional. Un amor que es intencional. Y en su palabra ha revelado de forma clara que su intención es que seamos más conforme a su imagen y semejanza. De hecho, desde el principio de la creación, Dios tenía el propósito de crear al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de ahí? No nos equivoquemos al pensar que ya en ese tiempo Dios tenía una forma humana. No es así. No era en realidad su imagen física,
sino su intención tenía que ver a sus características espirituales y morales de Dios, de tal forma que no le impedían tener comunión con Adán y Eva antes de la caída. Entonces, si Dios desea que usted y yo seamos más semejantes a Él, debemos reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo ve Dios el pecado? Si usted piensa en realidad en esto, podemos ver que Dios, ¿verdad?, es un Dios airado y justo y que el pecado lo reprueba en su totalidad. De tal forma que Él, ¿verdad?, estableció que la paga del pecado es muerte. Y que no hay otra forma de evadirlo solamente a través precisamente de la respuesta que Dios ante esta situación del hombre caído. Y es solamente a través del derramamiento de sangre. Y esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta más. ¿Cómo es su justicia? ¿Es similar a la justicia que nosotros practicamos o que nosotros intentamos hacer? ¿O qué tan amplia es su misericordia? Otra pregunta. ¿Y si vivimos nosotros, en realidad, en todas nuestras etapas de la vida como hijos de Dios, expresamos humildad hacia Él? ¿O a veces somos arrogantes y soberbios? Tanto así que como hijos de Dios a veces nuestras decisiones están basadas más en nuestros deseos, nuestros afanes y nuestros planes futuros que pensar en Dios, ¿verdad?, como prioridad. Ahora, las respuestas a estas preguntas las encontramos en el libro de Miqueas. Así que vayamos a Miqueas, capítulo número 6. Si le cuesta trabajo encontrar Miqueas, usted, si tuviese en Mateo, y yendo de Mateo hacia atrás, va a encontrar Zacarías, después Ageo, Habacuc, Nahum, y después Miqueas. Son 4 libros atrás, partiendo de Mateo. Miqueas es uno de los profetas que se le conoce como profetas menores. Y debemos hacer esa puntualización. Los profetas menores no están entregando una profecía menos importante que los profetas mayores. Tiene igual de importancia y relevancia. Nada más que su profecía no es tan extendida. Es más, vamos a decirlo así, más pequeña porque Dios así lo quiso. Pero su importancia es tan fuerte, ¿verdad?, como la de los profetas mayores en relación al tema que cada profeta menor toca. En Miqueas 6:8, leámoslo en voz alta, hermanos, y dice así: oh hombre, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante Dios. Ok, vamos a hacerlo así como que tenemos más fuerza. Adelante, hermanos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Podemos clasificar, hermanos, tristemente podemos clasificar a algunos creyentes de acuerdo a sus frutos. La Biblia enseña que por sus frutos los conoceréis. Y es una verdad aplicable sobre los creyentes primeramente y los incrédulos. Porque los creyentes obviamente deben tener frutos de un hijo de Dios, y los incrédulos no pueden obrar de acuerdo a ese criterio porque no son hijos de Dios. Pero igualmente, entre el grupo de creyentes o hijos de Dios, hay creyentes obedientes y creyentes desobedientes. Así que delante de Dios, ¿verdad?, podemos decir que entre la familia de Cristo hay quien ya lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, pero quizás, ¿verdad?, en algunos casos iniciando una vida en la cual ellos mostraron compromiso, después se llegan a apartar de Dios. Y esto cae precisamente en un estado de desobediencia. No pierden la salvación, pero sin embargo no están agradando a Dios. Porque esta verdad que está escrita en Romanos 8:8 dice así: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vives en la carne, no estás agradando a Dios. En pocas palabras, si estás en ese patrón de vida de vivir en la carne, delante de Dios estás desperdiciando tu vida. La estás desperdiciando. Y pregúntate, ¿eso espera Dios de ti? En realidad, hermanos, la respuesta ustedes las conocen. Dios no espera que nosotros estemos desperdiciando nuestra vida en otras cosas. El profeta Miqueas resume en este solo versículo, en el que acabamos de leer 6:8, lo que el corazón de todo creyente debería de buscar para agradar a Dios. Volvamos a leerlo y dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Leamos: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No necesitamos aprendernos toda la ley ni todas las leyes, ¿verdad?, que se mencionan en el Antiguo Testamento, que eran exclusivamente para el pueblo de Israel. Las leyes morales, como el Decálogo, ¿verdad?, los 10 mandamientos, son aplicables para nosotros porque precisamente muestran el carácter que Dios quiere de nosotros, buscando su santidad. Pero hermanos, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros según este versículo? Primero, hay que entender que Él ha declarado lo que es bueno. Hay una revelación de parte de Dios hacia el hombre, y cuando aquí dice hombre, me estoy refiriendo al género humano. No vayan a decir las damas, nada más son para los varones, ¿no? Sabemos que es para el ser humano. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Y vamos a desglosar estos pensamientos. Pero fíjense, algo que encontré con respecto a este versículo es que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene en su fachada una inscripción, y es este versículo. Este versículo lo tiene ahí inscrito, es decir, si fuéramos hacia la Biblioteca del Congreso, donde se guarda la Constitución de los Estados Unidos, donde las leyes, ¿verdad?, que se promulgan o las que se ejecutan y están escritas, ¿verdad?, pues ahí están en ese lugar. Y lo pusieron precisamente ahí como un axioma. Es algo que no se puede rebatir. Axioma es un argumento que no se puede rebatir, que se le considera una verdad. Y esto es fundamental en su sociedad, aunque en muchas ocasiones esta sociedad, como la sociedad americana y muchas sociedades, pasan por alto estas verdades emanadas de la Biblia. Pasan por alto estas verdades. No quiere decir que las cumplan. Sin embargo, lo pusieron ahí como un modelo a seguir, como una verdad que debe de ser considerada. Ahora Jesús lo dijo de esta forma, en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando un creyente es obediente, es un llamado del Señor, le dice: bueno, ¿por qué me llamas Señor? Porque a un Señor se le debe de obedecer, porque a un Señor se le debe de respeto y se le debe dar honor a través de la obediencia y la humildad. Pero al final no haces lo que yo digo. Para entender el versículo del profeta Miqueas, necesitamos saber el contexto y el momento histórico, y también el momento espiritual por el cual está atravesando el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba en franca rebeldía delante de Dios. Y Dios utiliza al profeta Miqueas para reprender al pueblo de Israel, un pueblo que daba muestras de ser profundamente religioso. Fíjense qué es lo que sucede. Durante el tiempo de la deportación, ¿verdad?, simplemente pues regresa el pueblo de Israel, y antes de la deportación, pues Dios los castigó por su idolatría. Adoraban a los Baales, adoraban a Cera, adoraban a dioses paganos, y al mismo tiempo pretendían adorar a Dios. Incluso hubo una época en el pueblo de Israel donde el templo, ¿verdad?, el templo dedicado a Jehová, pues los judíos, ¿verdad?, lo profanaron metiendo ídolos, tratando de que ese lugar santo pues fuera sagrado, pero también compartida la adoración hacia ídolos paganos. Esto obviamente enojó a Dios y Dios los reprendió. Pero después de la deportación a Babilonia, cuando regresan, su actitud cambió un poco. Quizás ya no se inclinaban ante los Baales, en la Cera. De hecho, la misma conquista de los romanos
impidió eso y llevaron otros nuevos dioses. Pero sin embargo su actitud idolátrica estaba más bien reflejada en su accionar. ¿Por qué? Porque sabemos a través de este profeta Malaquías que el pueblo daba muestras de ser profundamente religioso, pero su actitud era deshonesta. Robaban a las viudas y sus autoridades buscaban y se prestaban al cohecho. Era un pueblo corrupto y violento que robaba a la fuerza a los pobres, aunque ellos se hacían pasar por muy religiosos. En los versículos 9 y 10, regresemos precisamente aquí a la porción de Miqueas, capítulo número 6, versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos? Versículos 6, 9 y 10 dice así: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer tu nombre, prestar atención al ¿qué? Al castigo. Es una disciplina que estaba presentando Dios al pueblo de Israel. ¿Y a quién lo establece? Es decir, al mismo Dios. ¿Hay aún en esta casa del impío tesoros de impiedad? Es decir, cosas que se robaban. Y medida escasa que es desechable, es decir, ellos adulteraban, ¿verdad?, la medida y robaban en sus operaciones de compra y venta. El versículo 11 dice otra pregunta: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa? Esto no sucede aquí en nuestro país, ¿verdad? Sus ricos se colmaron ¿de qué? De rapiña. Y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Estos versículos nos muestran claramente la condición moral del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos piensan equivocadamente que a pesar de estar mal, una actitud religiosa acabará por agradar a Dios. Esto puede suceder. Es una línea muy delgada entre volvernos precisamente religiosos con una actitud fuera de toda piedad y fuera de toda voluntad de Dios, cumpliendo solamente ritos o cumpliendo solamente algunos asuntos, ¿verdad?, que nosotros pretendemos que van a agradar a Dios. Es como si ellos expresaran: Señor, te doy a cambio de que me perdones, te doy a cambio de que me perdones mi diezmo. Es decir, Dios, te doy mi diezmo, voy al templo o hago otra cosa, pero a cambio tú me debes el perdón. Y además reclamo de ti bendiciones. ¿Saben que esta situación de reclamar bendición de Dios ahora se está dando bajo el contexto de la doctrina de la prosperidad? Donde yo te doy, pero tú a cambio me tienes que bendecir. Yo te doy un 1% y tú me tienes que dar el 100%, porque eso es lo que predican y eso es lo que proclaman. Cuando Dios no se presta a este tipo de transacciones. Y en muchas ocasiones Dios, a través de sus profetas, les dijo a su pueblo que Él no se agradaba de animales muertos en sacrificio si su corazón y sus motivaciones no eran las correctas. Solamente lean Isaías capítulo número para que se den cuenta de esto. ¿De qué me sirven sus ofrendas? ¿De qué me sirve sus accionar en una nueva y día de reposo? ¿De qué me sirven los sacrificios de machos cabríos? ¿De qué me sirve toda la religiosidad? E incluso ahí hace una invitación: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, esto no quiero decir que lo que Dios había puesto como ordenanzas en el tabernáculo y en los sacrificios fuese una situación equivocada de parte de Dios. No es así. Sino les estaba dando la oportunidad a Dios, a través de los sacrificios, de presentar una actitud correcta delante de Dios y entender que el animal que se estaba sacrificando era en lugar del pago que su pecado merecía. Pero ellos simplemente lo convirtieron en una actitud religiosa. Así que, hermanos, en el versículo 8, Dios demanda tres cosas de su pueblo y las vamos a ver rápidamente. Y esto lo demanda
no para asegurar su salvación, sino como una actitud de quien desea agradar a Dios. Primero, dice en la segunda parte que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. ¿Qué es esto de hacer justicia? Ser justo. Dicen que un término muy fácil es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? La justicia es una expresión de imparcialidad, hermanos. Es actuar sin inclinarse a favorecer a alguien. La justicia es actuar con integridad. En Miqueas 3, estamos en el mismo libro, versículo 1 y versículo número 2, dice así: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Es decir, ustedes son el pueblo de Israel, ustedes deberían estar interesados en saber lo que es hacer justicia, en otras palabras. Versículo 2, vosotros que aborrecéis lo malo y amáis, ¿qué? Lo malo. Vosotros deberían aborrecer lo malo, pero al contrario, lo amas. Estás amando lo malo. Que les quitas su piel y su carne de sobre los huesos. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y la desolláis su piel sobre ellos y la quebrantáis los huesos, lo rompéis como pan y caldero y como carnes en olla. Pero ¿qué es lo que estaba precisamente aquí diciendo el profeta al pueblo de Israel? Vosotros deberían de ser justos. Porque si dicen aborrece lo bueno, aborrece lo malo, deberías amar lo bueno, pero por el contrario, tú con tus palabras dices que aborreces el pecado, pero lo haces. En realidad, hermanos, esto es una actitud, ¿verdad?, hipócrita en relación a aquellos que decimos a veces amar a Dios y no obedecemos a Dios. Que decimos que es nuestro Señor, y como nuestro Señor dijo, ¿verdad?, me llamáis Señor, Señor, pero al final no me obedecéis. Hacer justicia parte de un principio. Si sabes hacer lo bueno, hazlo. Si sabes hacer lo bueno, hazlo. Porque por lo contrario, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado, según lo que nos enseña la Escritura. Así que si por el contrario aprendemos a aborrecer los malos, y piensen en este ejercicio espiritual en el cual nosotros cuando teníamos un patrón de pecaminosidad, o tiene usted quizás un pecado, ¿verdad?, que no ha podido desprender, y empieza a tratarlo en su mente como algo aborrecible porque Dios aborrece ese pecado, nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Y se verá reflejado en las acciones que tengamos para enfrentar ese pecado, esa tentación, y también será reflejado en las acciones que tenemos hacia los demás. El mundo se mueve practicando acciones injustas, ¿cierto o no? El mundo se mueve practicando acciones injustas. Por ejemplo, algunos representantes de la ley aceptan cohecho, se hacen ricos, ¿no? Cada vez es más notoria las noticias de que están buscando a los que tuvieron lugares preponderantes dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque se enriquecieron ilícitamente. El crimen exige fraudulentamente pagos de protección. Esto está ocurriendo en nuestro país, donde una gente tiene un negocio y simplemente van los del crimen organizado y te dicen, si no quieres que te pase nada, vas a tener que pagar cierta cantidad, en cierto periodo de tiempo, y así se maneja. Otros ascienden en puestos laborales a través de favores de todo tipo, ¿cierto o no? Como cristianos, no debemos prestarnos a este tipo de actividades o involucrarnos en ellas. No debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos actuar con justicia. Lo segundo que nos pide Dios, amar misericordia. Como discípulos de Cristo, debemos aprender que no solo es hacer misericordia. Aquí no dice solamente haz misericordia, dice ama misericordia o ama la misericordia. Esto, hermanos, tiene que ver más allá de lo que sabemos que debemos hacer, sino ahora lo hacemos porque lo expresamos del corazón. Es una expresión y es una actitud del corazón. Y nos llevará a no pasar por alto cualquier evento en donde podamos expresar misericordia.
porque somos movidos a misericordia. Es mostrar compasión incluso ante quien no lo merece. La misericordia es una expresión ante quien es mi opositor, a quien me ha hecho daño. Miqueas 7, 18 al 20. Vayamos a Miqueas 7, del 18 al 20. Y vean cómo Miqueas, en esta última porción, es como si levantara una oración a Dios, reconociendo su misericordia, y empieza con una pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios no se puede negar a sí mismo. Por eso, mientras tengamos vida y tengamos una actitud humilde de reconocimiento de nuestras faltas ante Dios, Dios actuará con misericordia. Aún en la disciplina que Dios puede emanar hacia nosotros, es misericordiosa, porque su disciplina está enfocada no para destruir, sino para restituir a las personas. Dios se complace en ser misericordioso, y sería muy bueno recordar su misericordia para con nosotros, porque de esa forma nosotros podemos reflejar misericordia para los demás. Podemos reflejar misericordia para los demás. Es un principio que también está en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que esto hay que hacer. Por dar una ilustración o un ejemplo, cuando Dios decidió perdonar a Nínive, fue por misericordia. Allí en el libro de Jonás, una misericordia que Jonás no quería que fuera derramada sobre este pueblo. Por eso Jonás había huido para que Dios destruyera a Nínive. Pero Dios le quería presentar la posibilidad de arrepentimiento a través de la predicación de su profeta. Y su profeta no era porque tuviera miedo de ir a Nínive, quería que Nínive fuese destruida. Dios lo toma, ¿verdad?, ahí en el mar, en un gran pez, lo derrama cerca de las costas que algunos consideran que era arriba de Tel Aviv, y de Tel Aviv caminando, ¿verdad?, en línea recta hacia Mesopotamia, llegando a Nínive. Era un imperio muy grande, era un imperio muy fuerte. Era como decirle a Estados Unidos, ¿verdad?, que llegara un profeta de México y dijera: ¿sabes qué? Arrepiéntete de la forma en que estás tratando a México. Arrepiéntete de lo que tú estás haciendo en contra del pueblo de Israel, porque si no vendrá sobre ti inundación, destrucción repentina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué digo que inundación? Porque precisamente después de Jonás, ¿verdad?, Nahum habla acerca del juicio de Dios a Nínive. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Jonás, ¿verdad?, va y predica. Llega a los oídos del rey, dice que él se rasca, se viste de silicio, ¿verdad?, implora misericordia de parte de Jehová y lo perdona. Y dice que Jonás, mientras se fue, ¿verdad?, a tratar de ver como un espectador la forma en que lo destruía, pero simplemente no fue así. Dios hizo crecer una planta para librarlo del fuego, y después manda un pequeño gusano que lo destruye, y entonces Jonás, ¿verdad?, se enoja porque Dios destruyó ese pequeño árbol, ¿verdad? Y entonces Jonás dice: ¿cómo es posible que tú tengas misericordia de ese árbol y yo no pueda tener misericordia de aquí, donde hay almas que no saben ni conocen su izquierda de su derecha, refiriéndose a niños? Dios tuvo misericordia. Una actitud y misericordia, quizás desde el punto de vista de Jonás, era justa la destrucción de este pueblo pagano, pero la misericordia de Dios da oportunidad. Y Nínive aceptó esa oportunidad predicada a través de Jonás. ¿Qué es lo que más pide Dios de nosotros? Que es el último concepto. Hay más cosas, pero solamente estamos en este versículo. Humillarnos ante nuestro Dios. Otras traducciones dicen así, la Biblia de las Américas: andar humildemente con tu Dios. Andar humildemente con tu Dios. La Biblia de las Américas, hermanos, yo recurro mucho a ella,
porque en realidad es una traducción de todos los testigos o todos los papiros que se han encontrado más recientemente, contando precisamente los papiros del Mar Rojo. Esos papiros no fueron utilizados para las traducciones de Reina Valera, entonces se hace una recopilación y se hace una traducción más exacta. Ambas son muy buenas. Ahora, aquí enfatiza que debemos humillarnos ante Dios. Y no es algo que hacemos una vez y después volvemos a hacer lo que queremos. Cuando te humillas delante de Dios y le pides perdón por tus pecados, porque hay un genuino arrepentimiento, con el propósito de dejarte guiar por el Espíritu Santo y poner disposición en tu corazón de no volverlo a cometer. Esto se convierte, hermanos, en un estilo de vida, en un andar diario. El humillarnos ante nuestro Dios debe de ser de forma cotidiana, recordando siempre que Dios lo merece, que Dios simplemente por el hecho de ser Dios. Y nosotros somos sus criaturas. Como criaturas somos pecadores. Y como pecadores, hermanos, necesitamos de su gracia, de forma diaria. Así que, hermanos, esta gracia la recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras dos características que hablamos fue practicar la justicia y amar misericordia. Esto se hace para con mi prójimo, para con mi hermano dentro de la iglesia. Pero esta última, cuando habla acerca de humillarte delante de Dios, es algo que se trata en nuestra relación entre Dios y nosotros. Para andar humildemente con nuestro Dios, es necesario que usted cultive diariamente una relación con Él, en oración, en meditación de la palabra, en que nuestra mente esté ocupada, ¿verdad?, en lo que es bueno, en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen hombre. Incluso ahí hace una reflexión. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si hay algo digno de alabanza. No está mal, hermanos, que usted reconozca que un hermano en Cristo va avanzando en su vida cristiana y se acerca. Hermano, sigue adelante. Has crecido. No está mal. Es algo digno de alabanza. Es algo digno de alabanza que alguien que tuvo un patrón, ¿verdad?, a lo mejor de alcoholismo, esté poniendo todas sus fuerzas y ya lleve un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses que no prueba alcohol y acercarse y decir, hermano, vas bien. Es digno de alabanza porque también te estás esforzando, Dios te está ayudando y te seguirá ayudando. Es digno de alabanza. Debemos escuchar su voz en su palabra y dándole nuestras alabanzas y cargas en oración. Necesitamos amar lo que Dios ama y por lo contrario odiar lo que Dios odia. Hay que querer seguir y agradar a Dios. Yo creo que esto sería sobre cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa. No intentemos buscar la aprobación de los demás. Cuando Dios le da gracia, porque tenemos gracia delante de Él, Dios va a dar gracia también delante de las personas. Porque de otra forma sería una actitud, como lo he dicho, ¿verdad?, hipócrita. Nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz para darnos la oportunidad de disfrutar una relación con nuestro Padre. Solamente así fue posible. Es el mensaje de la reconciliación. Es lo que predicamos y es lo que creemos. La reconciliación de un hombre pecador hacia nuestro Dios. Y ahí en Miqueas, para terminar, el capítulo 4, versículo número 5, dice así. Esto es en donde debemos de fijar nuestra mirada. Si vamos a fijar la mirada en movimientos religiosos, en otros, o aún en la misma sociedad, vamos a estar siempre errando el blanco. Dice el versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, lea la siguiente parte conmigo. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Le parece una buena actitud y una buena respuesta que debíamos de tener delante de la sociedad? Aunque ustedes anden así, nosotros, ¿verdad?, convencidos que andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente
y para siempre. Conclusión. ¿Cuál es tu motivación para vivir la vida cristiana? ¿Cuál es tu motivación para dar un folleto? ¿Tu motivación para venir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para acercarte al hermano que simplemente no me agrada? ¿Cuál es tu motivación? Amor. Dice que quiere misericordia. Que amemos misericordia. Nuestras interacciones con las demás personas, sean familiares, vecinos, la gente de la calle, las autoridades, deben estar motivadas en agradar a Dios y dar testimonio de nuestra fe. No necesitamos, si nosotros, ¿verdad?, buscamos lo que Dios quiere de nosotros, no necesitamos más que estar motivados por el amor que primeramente profesó y motivar a nosotros en amor hacia los demás. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios ha declarado lo que es bueno en el capítulo 6, ¿verdad?, versículo número 8. Y ya se nos ha dicho lo que Dios espera de nosotros: practicar justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque, mi Dios, tú respondes hacia lo que a veces nosotros, Señor, no queremos reconocer. Tú eres claro y ayúdanos, Padre Santo, a ejercitar, Señor, este tipo, Padre Santo, de carácter. Es muy difícil cuando alguien, Señor, te ha lastimado. Es difícil cuando ves una sociedad corrupta. Podemos decir, Señor, que es difícil porque es un patrón de vida que, mi Dios, causa presión. Pero sin embargo, Señor, en ti podemos lograr, Señor, lo que las demás personas no pueden hacerlo si no estás tú con ellas en su corazón. Ayúdanos y permite, Padre Santo, que seamos integrales, que seamos, Padre Santo, intencionales. Que, Padre bendito, podamos nosotros cada día, Señor, emancipar errores que tenemos y, Padre Santo, luchar contra el pecado que a veces nos tiene atados. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.